Damos la bienvenida a todos los que se han estado conectando en este último ratito y la posibilidad, ¿no?, de conectar, la conexión de muchos que están lejos. Por ahí veía, hoy no sé si está Mercedes, Carlitos, que están en Carmen de Patagones, parece que no, otras veces han estado, pero creo que está Magalí que está ahí de Salta. La posibilidad, ¿no es cierto?, que tenemos ahí la sonrisa de Ricardo, de Nelly. Gloria a Dios. Amén, amén. Qué lindo tiempo de estar juntos en la presencia de Dios. Amén. Quería compartir una palabra en esta mañana que tiene que ver con el tema este famoso, ¿no?, de la cuarentena. Parece que no podemos salir de esto. Yo estaba escuchando algunos, cuando esto surge ya hace 7 meses atrás, algunos que decían de dónde surgía este término de lo que es la cuarentena. Y surge por ahí, por el siglo XIV, una cosa así, donde se da el caso de la peste bubónica. Entonces hubo, como en el día de hoy tenemos la necesidad de aislarnos, también en ese momento pasó así. Bueno, para buscarle un nombre, se refirieron y tomaron los 40 días que estuvo Jesús allí en el desierto para ser tentado por el diablo. Me llamó la atención, ¿no? Porque, claro, era una época donde había quizás más principios cristianos a los que hay hoy en día. Hoy le hubieran puesto otro nombre, se hubieran basado a lo mejor en algún recital de música o algo, pero estuvo basado en esto. Esto me llevó a pensar, me llevó a considerar la ocasión en la cual estuvo Jesús allí en el desierto para ser tentado. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. En su naturaleza divina, él no tenía necesidades, no tenía necesidad de comer, siendo él el creador de todas las cosas, no le atraía el hecho de todos los reinos de la tierra, y tampoco tenía la necesidad de probar que era el Hijo de Dios. Pero en su naturaleza humana, que es una condición como la nuestra, es donde el diablo se atrevió a tentarlo. Siempre me llama la atención esto, ¿no? La osadía del enemigo, pero si lo hizo con Jesús en su naturaleza humana, también lo hace con nosotros. ¿Y cómo se da esto? Jesús, luego de ser bautizado, un momento glorioso en donde el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma, donde se oye la voz del cielo del Padre avalando a su Hijo, y parecía todo un momento de gloria, de victoria, de gozo. Algo extraordinario había pasado y comenzaría allí Jesús su ministerio público, con manifestaciones gloriosas de poder. Pero, sin embargo, seguidamente a esto, nos dice la palabra, y quería leerlo en Mateo 11, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4, perdón. Jesús lleno del Espíritu Santo, esto está en Lucas, lo voy a leer de Mateo, es lo mismo prácticamente. Mateo 4 y Lucas 4 registra. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llegó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Creo que me tomé el tiempo de leerlo, pero creo que es una porción muy conocida por todos nosotros. Pero lo llamativo: Jesús fue tentado por el diablo, como vemos, está dado aquí en 3 puntos, ¿no es cierto?, en 3 áreas. Y vemos aquí la estrategia que el diablo utiliza y que nos va a servir también para identificar las áreas en las cuales el enemigo también nos ataca. Miremos un poquito. La primera tentación comprendía las necesidades materiales, o sea, las necesidades físicas, representada en el pan, pero es como que esto tiene que ver, ¿no es cierto? Y en estas necesidades también están comprendidas nosotros como seres humanos: el alimento, el vestido, la casa, el sustento. Son necesidades legítimas que nosotros tenemos como seres humanos. Dios nos ha creado así, tenemos frío, tenemos hambre, tenemos necesidad de afecto. Son necesidades que tenemos humanamente. Me llama la atención la historia de Esaú y Jacob, ¿no es cierto? Cuando Esaú, por motivo de una gran hambre que tenía después de que vino del campo, fue capaz de vender su primogenitura por un plato de comida. Negoció lo espiritual. Tremendo, es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Son áreas que debemos poner nosotros bajo el control del Señor. Ahora, consideremos un poco qué nos dice el Señor al respecto a esto de las necesidades materiales, y que va más allá de este momento actual que estamos viviendo por esta pandemia, donde, digamos, se han trastocado muchas cosas y ha dañado mucho la economía. Pero la palabra de Dios se aplica a todo tiempo, ¿no es cierto? Y en todo tiempo, Señor nos dice: no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir, porque nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Y bueno, dice: miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Y no es una expresión poética la de Jesús, sino que habla de una realidad espiritual y anima, ¿no es cierto? Nos anima que primeramente debemos buscar, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás se va a dar por añadidura. Esto es lo que dice Jesús respecto a esto, y en el Padre Nuestro también nos habla y nos enseña a que debemos pedir que el pan nuestro de cada día el Señor nos lo dé. Respecto también a estas necesidades materiales, Santiago es muy categórico al decir: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y Pablo nos dice en Filipenses que no debemos estar afanosos por nada, sino que deben ser conocidas nuestras necesidades, nuestras peticiones delante del Señor. Y Pablo dice también algo que nos sirve a nosotros: sé vivir y sé estar en abundancia y sé también estar en escasez. Son cosas que nosotros tenemos que aprender y poner bajo la soberanía de Dios, en la confianza de que el Señor es quien nos cubre en todas nuestras
necesidades. Debemos creer todo esto. La verdad que estamos en un tiempo donde, como decía, la economía se ha trastocado, muchas fábricas, empresas, talleres, diferentes cosas, ¿no es cierto?, comercios, muchas actividades han caído y bueno, esto es como que el panorama futuro por ese lado viene complicado. Podríamos decir que son como tiempos de vacas flacas, ¿no es cierto? Pero el Señor es el que está con nosotros. Nosotros debemos creer que Dios está en el control de todas las cosas. Debemos creer que Él nos ama y que esa expresión de amor Él nos va a cuidar y proveer. Requiere de nosotros que no nos desesperemos, confiar plenamente en Dios, una dependencia completa y absoluta de Él. Creer que Dios está por encima. Habacuc, en una situación así extrema, decía, bueno, aunque la higuera no florezca, aunque no haya, la vid no haya fruto, aunque falten vacas de los corrales, con todo yo me gozaré en el Señor. Esto es una actitud de fe que debemos tener ante la situación. Nos enseña a depender de Dios, nos enseña a creer que Él va a proveer y a valorar en medio de todo esto la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba mirando un poquito para atrás, y esta palabra la refiere Dios allí cuando está con el pueblo de Israel que sale del desierto, y Él les dice, ¿no es cierto? Habla de la enseñanza que Dios les da. Dice que tuvo ese tiempo el pueblo en el desierto, dice, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos de Dios. Y si te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Un milagro, ¿no es cierto? Algo sobrenatural de Dios. Comida que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que el Señor nos habla y nos enseña respecto a todo esto. Y esto nos va a ayudar a estar fortalecidos, porque el Señor no va a dejar. No he visto justo desamparado, dice, ni su simiente que mendigue pan. Nosotros tenemos que no negociar las cosas espirituales. Tomemos el ejemplo de Saúl, no negociar las cosas espirituales y creer de que Dios va a proveer. Seguimos adelante. Dice en el versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo. Estaba en el pináculo del templo, allí en un lugar muy alto, porque escrito está, esto le dice el enemigo, le dice el diablo, Dios mandará a sus ángeles para sostenerte en tus manos. Y la respuesta de Jesús fue, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la verdad, yo estaba pensando, esta no parece, digamos, en apariencia, una tentación importante, pero te aseguro de que sí, de que lo es. Es muy sutil, por lo cual debemos estar muy atentos. Es así como si tendríamos la pretensión de que Dios, no importa lo que hagamos, aunque haga lo malo, Dios igual nos va a perdonar, igual nos va a guardar, igual nos va a cubrir. Es un poquito esa es la idea, ¿no es cierto?, que muchas veces es lo que se deja ver. Me viene siempre, cuando pienso en esto, me viene Sansón, el ejemplo de Sansón. Sansón tuvo una vida desordenada, era un hombre que Dios había levantado, un juez de ahí de Israel, pero una vida desordenada, una vida bastante descuidada, pero siempre zafaba.
siempre Dios lo volvía a levantar, hasta que los filisteos no pudieron ni con guerra, ni con nada, con armas humanas, pero ¿qué pensaron? En una mujer. Ustedes conocen la historia, en Dalila, lo que no pudo la fuerza, por un lado, ellos idearon este plan, y Dalila lo que hacía era molestarlo. Primero lo cautivó, ¿no es cierto? Lo enamoró, y después lo molestaba, pidiéndole, bueno, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y Sansón le engañaba, pero fue tan insistente, que Sansón en un momento tiró la toalla y dice, bueno, sí, mirá, esto es. Ahora, ¿qué pensó Sansón? Él creyó que Dios lo iba a guardar, que Dios no importaba que él hubiera declarado cuál era el secreto de su fuerza. Él pensó que luego se iba a despertar y de vuelta Dios le iba a dar la fuerza, pero no fue así, no fue así. Debemos tener cuidado de no darnos licencias, de no darnos permiso en aquellas cosas que Dios no aprueba. Amén. Por eso digo, parece una tentación muy ahí, agarradita de los pelos, pero es muy importante y va muy a lo profundo. No debemos dar licencias, ni permisos a las cosas que Dios no aprueba. Te digo algunos ejemplos. Por favor, no lo tomen, es medio raro, ¿no? Dar ejemplo de esto, ¿no? Pero dar lugar a ideologías satánicas, ideologías que vienen y provienen del mismo diablo, pero que están disfrazadas con derechos, con libertades, y esto ha provocado, hablando con un hermano en estos días, me decía, ¿no? Y hablábamos de situaciones, ¿no? Que habiendo dado una pequeña entrada, luego el enemigo hace un estrago profundo. Son cosas pequeñas, como permiso, como, bueno, ¿por qué no esto? ¿Por qué no esto otro? Ideologías, cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere, con lo que Dios dice. Y en la medida que nosotros le vamos dando lugar, ahí es como una cuña que va entrando y va haciendo realmente un desastre. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, mirar películas con escenas eróticas, por ejemplo, libertades. No voy a decir, bueno, pero mira vos, este hombre se está yendo. Mirá, ayer, como comentaba Oscar, tuvimos un retiro de pastores, obreros, internacional. Simultáneamente hubo, y que yo le pedía a mi hija que lo estuviera viendo, así que yo estuve medio mirando también, un pastor que se llama Josh McDowell. Este hombre, ya vamos a conseguir este material, habla del tema de la pornografía. Es tremendo todo lo que él dijo. Y no solamente a nivel, digamos, de lo que es el mundo, sino a nivel de lo que es la iglesia. Es tremendo los datos, las estadísticticas de todo lo que pasa. Y él dio hasta algunos ejemplos médicos, ¿no? Hay una droga, una hormona que se llama no me acuerdo cómo es que se llama. Dopamina, ¿no es cierto? Que genera como una cierta sensación de placer, de bienestar, una cosa así. Entonces, miren lo que le dijeron a él algunos pastores. Dice, bueno, pero no es mala la pornografía, porque genera esta sensación de bienestar. Entonces, si hay algo que genera esto, no es malo. Pero ¿saben qué pasa? Esa hormona no tiene es neutra. No sabe si viene de una buena fuente o de una mala fuente. No sé si se entiende esto, pero produce ese efecto, pero puede provenir de una fuente que es algo contrario a la voluntad de Dios. O sea, debemos tener cuidado con todas estas cosas, de ir a lugares inapropiados, de consumir aquellas cosas que
no ascender a nuestros cuerpos, de frecuentar lugares o situaciones o personas con las cuales nos contaminan. Esto no tiene que ver, porque yo estoy de acuerdo, Jesús estuvo y participó y comió con publicanos, con pecadores. Dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Pero a mí me han venido a decir muchas veces, mirá, yo he estado en medio de situaciones y hasta he consumido algunas drogas porque quiero predicar el reino de Dios. No, hermano, eso es algo que está totalmente mal. Jesús se mantuvo en santidad y vos y yo y cada uno de nosotros tenemos que movernos en el mundo y en medio de todas estas cosas y de gente que está viviendo equivocadamente, pero para afectarles, para ganarles para el reino de Dios. Pero nunca debemos dar libertades a que nosotros participemos y nosotros de alguna manera también formemos parte de cosas que van contrarios a la voluntad de Dios. Debemos tomarlo muy seriamente. Y aquí, bueno, se debate si es legalismo, si es gracia. Solo te digo esto, la gracia no es tomar livianamente las cosas de Dios, ni tener permiso para pecar. Eso no es gracia, eso es pecado. Son tiempos muy difíciles y es tiempo de que no nos demos vacaciones ni licencias, sino que debemos orar y debemos velar, porque el enemigo tiene un menú muy amplio de posibilidades para todas las edades, para todas las situaciones y gustos, y nos conoce y él va a buscar explotar nuestras debilidades y apela a nuestras áreas débiles. Debemos tener cuidado. Todo esto nos enseña a tener temor de Dios, a no tomar livianamente las cosas de Dios, a ser diligentes, a no descuidar la salvación que tenemos, a depender de Dios. Vienen en Hebreos, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, no es un área y una tentación que debemos dejar pasar. ¿Por qué? Porque allí, en esta cosa tan sutil, el enemigo nos puede hacer estragos en nuestra vida. Sigamos adelante. Versículo 8, ¿no es cierto? Se que le mostró los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, una mera condición, ¿no es cierto? Yo todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí apela, ¿no es cierto?, a nuestro deseo de realización personal, las ambiciones humanas, ¿no?, de poder, de obtener gloria personal, que forman parte de la naturaleza humana, todas estas cosas, el procurar ser visto, el tener fama, el tener la ambición de poder, el deseo de ocupar el primer lugar. Jesús a los fariseos les decía esto, los acusaba de esto, ¿no?, que querían ocupar el primer lugar. Jesús le dice, miren, ustedes ven a los gobernantes de las naciones, se enseñorían de ellas, dice, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser el mayor será como el que sirve. Amén. Esos son los principios que Dios nos da para cuidarnos de todo esto que nuestra naturaleza humana quiere. Y el Señor dice, si yo siendo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, me he hecho como un siervo, los siervos lavaban los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les doy para que ustedes sigan mis pisadas. Amén. Filipenses habla Filipenses 2, ¿no es cierto? Dice que nada hagamos por contienda, es uno de mis versículos preferidos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Amén.
Ese es el sentir que debemos tener. Y bueno, luego sí, algo tan conocido, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Siendo Dios, siendo el ser más alto del universo, se humilló, se anonadó y vino a este mundo tomando esta forma de siervo, se humilló a sí mismo. Ese es el sentir que tiene que haber en cada uno de nosotros. Amén. Y aquí, bueno, la condición que le da, dice, bueno, si postrado me adorares. Un pequeño, gran detalle, ¿no es cierto? Debemos adorar solo a Dios. Él es el motivo, el centro de nuestra adoración. No debemos tener dioses ajenos. Dios aborrece la idolatría. Ahora, vos podés decir, bueno, yo la verdad no voy a San Cayetano, no me voy caminando a Luján, no me adoro una imagen del Gauchito Gil, no sé, pero eso es algo muy grosero, digamos, ¿no? Hay cosas que pueden constituirse en un Dios y al cual adoramos. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser el confort, puede ser el dinero, se pueden constituir en un Dios, puede ser el celular, puede ser la tablet. Jesús dice, no pueden tener dos señores, no pueden tener, Dios es un Dios celoso, entonces Dios es lo primero, dice que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, se busquen primeramente el reino de Dios, o sea, todas las otras cosas uno tiene que dejarlas en otro plano. Y bueno, vemos que allí en la tentación que Jesús tiene en el desierto, están simplificadas, representadas todas las áreas en las cuales nosotros también somos tentados. ¿Por qué? ¿Por qué lo registra la Escritura? Porque es algo que también a nosotros nos toca, nosotros podemos sacar enseñanza y aplicación en nuestra vida. Jesús dice que cuando termina esto, con toda autoridad le dice al diablo, vete de mí, Satanás, porque escrito está el Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces dice que el diablo le dejó. Y si ustedes ven en Lucas, dice que lo dejó por un tiempo. No es que desapareció de escena para siempre, lo dejó por un tiempo. Y dice, ¿no es cierto?, que aquí vinieron ángeles y les servían, luego de toda esta victoria del Señor. Y podemos decir, bueno, un final feliz, la historia terminó allí, pero eso en realidad no fue el final, sino fue el comienzo del ministerio de Jesús. De la misma manera, te digo, hermano, para vos, para mí, el final no es de poder salir victoriosos del desierto, victoriosos de la situación de aflicción que tenemos. Ese no es el final, sino que es el comienzo para luego poder, con todo el poder del Señor, desarrollar el ministerio, la misión. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Esa victoria sobre Satanás fue necesaria para que las cosas en la esfera y en la atmósfera espiritual se acomodaran. El diablo era el hombre fuerte de esa región. Dice que Jesús luego fue a Galilea, ¿no es cierto?, en el poder del Espíritu Santo, y comenzó allí su ministerio. En el poder del Espíritu comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Comenzó la misión de ser pescador de hombres y de convertir a aquellos que fueron sus apóstoles, sus discípulos, también en pescadores de hombres. Y esta es la misión a la que nosotros hemos sido llamados. La misma misión de ser pescador de hombres. Debemos tener victoria, hermano, sobre estas áreas que representan estas tentaciones que hemos estado mirando, para que la atmósfera espiritual de nuestra vida, de nuestro entorno, esté bien ordenada, para que nosotros
podamos estar en el poder del Espíritu Santo, así como Jesús, y podamos tener autoridad. Amén. Porque el reino de Dios es más que palabras, sino que es espíritu, es poder. Amén. Y nosotros tenemos que tener victoria como para nosotros poder hacer la obra y cumplir esta misión. ¿Qué recursos tenemos? Como mencionamos, ¿no? En primer lugar, el Espíritu Santo. Dice que Jesús fue lleno del Espíritu. Jesús no fue por su cuenta al desierto. El Espíritu Santo lo llevó. Debemos caminar con Dios, no por nuestra cuenta. El Señor nos invita a llevar su yugo sobre nosotros, a ser guiados por el Espíritu Santo. Él va a llevarnos, Él va a guiarnos, Él va a impulsarnos. La guía del Espíritu Santo en nuestra vida es estar en sintonía con Dios. No es lo que yo quiero, no es a mi manera, como ese famoso tema, sino como Dios quiere. Equivocadamente muchas veces nosotros pedimos, Señor, bendecí esto que yo voy a hacer o esto que estoy haciendo. Esto es un pensamiento equivocado. Lo que hacemos debe estar conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos al Señor en aquello que dice su palabra, en aquello que el Espíritu Santo nos guía, es allí donde vamos a ser prosperados. Amén. Invertimos nosotros la cosa, hacemos a nuestra manera y pretendemos que Dios bendiga lo que hacemos. La herramienta principal es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. No solo el Espíritu, la palabra de Dios. Cristo venció, ¿de qué manera? Fíjense que la Escritura lo dice claramente, escrito está. Jesús no se fue por las ramas, se refirió a la Escritura, escrito está. Tal cosa, escrito está, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestras vidas. La palabra de Dios es espada de doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo. Dice, no tenemos tiempo, y yo creo que estaría bueno dedicar toda una prédica, ¿no? a la palabra de Dios. El Salmo 19 es precioso, la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios que convierte el alma, el testimonio de Jehová es bueno, que hace sabio al sencillo, y dice que deseable es la palabra, más que el oro, y más que el oro afinado, y dulce más que miel. La verdad que debemos gustar la palabra, no la leas por compromiso. Bueno, es mejor leerla por compromiso que no leerla para nada, pero busca el sabor, busca el alimento, así como el maná, que era para el pueblo de Israel el alimento. La palabra de Dios para nosotros es el maná que cada día nosotros tenemos que procurar, que cada día nos debemos alimentar de él. La palabra de Dios es fundamental en nuestra vida, como para poder tener victoria, aunque more en abundancia la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y Cristo mismo, estar en Cristo, al nacer de nuevo, Cristo viene a morar en nosotros y somos hijos de Dios. Pasamos a formar parte de una gran familia, somos parte del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. El estar en Cristo significa que estoy unido al cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros no debemos ser miembros sueltos. En la medida que vos te mantengas unido, relacionado, bajo la guía del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios y unido al cuerpo de Cristo, yo te aseguro que esos recursos son suficientes como para poder tener victoria sobre toda obra del diablo. Qué bueno es, hermano, en esto del cuerpo, cuando tenés una dificultad, una debilidad, le decís al hermano, aquel que es la autoridad espiritual en tu vida, decís, mira hermano, tengo este problema, o sea, es que tengo
tengo problemas con esta área, por favor, ayúdame a tener victoria, ayúdame. La verdad, hermano, esa es una bendición tan grande que nosotros tenemos. No caminemos solos, estemos unidos, relacionados en amor y en esa confianza y en el soportarnos y ayudarnos y edificarnos unos a otros. Amén. Amén. Quiero mencionar algo más, ¿no es cierto?, con respecto al desierto. Esto es muy amplio, pero con respecto al desierto, quería mencionar algo más. A todos en algún momento de nuestra vida nos toca pasar por el desierto, a todos, así como Cristo lo pasó, a todos en algún momento nos toca. Dios lo permite con un propósito, Dios lo permite. Ahora, el desierto significa estar desprovisto de todo, significa y produce tristeza, temor, angustia, significa estar expuesto, ¿no?, a las inclemencias del tiempo, tormentas, el frío de la noche, no tener recursos naturales donde acudir y una completa dependencia de Dios y de la provisión sobrenatural de Dios. Y el desierto no es necesariamente un lugar físico. Cuando a mí se me viene la palabra desierto, pienso en el Sahara inmediatamente. No es un lugar físico necesariamente. Podemos estar en el desierto, aunque estemos en una gran ciudad rodeado de una gran multitud. Podemos estar en el desierto. El desierto lo pueden constituir las pruebas extremas, la soledad en medio de una situación muy difícil. Pero muchas veces uno, cuando alguien está pasando esta situación y uno se da cuenta, quiere tratar de ayudarlo, realmente no puede. De la misma manera, cuando estamos nosotros pasando por ese desierto, muchos con buena intención quieren ayudarnos, pero realmente no alcanza. Hay una soledad que tenemos que pasar. Muchas veces en el ministerio pastoral también hay momentos de gran soledad. Y cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, tenemos situaciones en nuestra vida, en algún momento de nuestras vidas, la cual se constituye en un desierto. Como dijimos, el Señor no eligió el desierto, el Espíritu lo llevó al desierto. Nosotros no tenemos que buscar el desierto, pero Dios sabe el momento o los momentos de nuestra vida que tenemos que pasar por el desierto. Y cuando nos toque pasar por el desierto, padecer, sufrir, debemos considerar, Cristo ya estuvo allí, Cristo pasó primeramente por esa situación. Y mirando en la palabra y mirando en situaciones de muchos hermanos también, vemos de que muchos de los que fueron utilizados grandemente por Dios tuvieron que pasar largos periodos en el desierto. Voy a tratar de dar algunos casos así en forma rápida. Moisés estuvo 40 años luego de que él sale de Egipto queriendo hacer justicia por mano propia, queriendo allí ayudar al pueblo hebreo. Está 40 años allí en la tierra de Madián. Y fue sin duda un desierto para él. Ahora, en ese desierto, en esos 40 años, donde ya Moisés estaba retirado, jubilado, pensó que ya su vida terminaba allí, es donde Dios allí le dice, bueno, ahora es el momento, Y Moisés dice, pero no, ahora me llama la atención lo que dice la palabra, dice que no había un hombre
más manso sobre la tierra como Moisés. El desierto trae un trato en nuestra vida que es para edificación, que es para bien, que es para capacitarnos. Moisés ahí él pensaba que no. Dios dice, no, ya es todo, ya no, ahora no. Pero los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son diferentes. Entonces, ese era el tiempo de Dios. Para Moisés decía, no puede ser, pero Dios dice, bueno, este es el momento, ya tuviste este trato. Los tiempos de Dios son perfectos. Debemos esperarlos con fe y con gozo. No desmayemos cuando estemos pasando por esas pruebas extremas de soledad, de desierto, de incomprensión. Busquemos a Dios, no reneguemos, no resistamos, sino que busquemos al Señor y el trato de Dios va a estar en nuestras vidas. Hay otros, ¿no es cierto? Rápidamente, David, primero como pastor de ovejas, ahí en la soledad, luego perseguido por Saúl, estuvo años, no sé si más de 10 años antes de ser ungido como rey o de convertirse al rey, en cuevas, en lugares ocultándose, pasó todo ese desierto, José en la cárcel antes de llegar a ser la mano derecha de Faraón. Pablo, el apóstol Pablo estuvo 3 años en el desierto. ¿Cómo recibió tal? Uno lee las cartas de Pablo y dice, ¿de dónde tanta revelación? ¿Saben de dónde la recibió? De esos 3 años allí de trato, de edificación, de seminario, podríamos decir, intenso de parte de Dios en la vida de Pablo. 3 años en el desierto. O sea, el desierto pinta feo, ¿no es cierto? Pero cuando Dios lo permite en nuestra vida es para bien. Por eso quería por último decir esto, una diferencia, ¿no es cierto?, entre el desierto que viene de parte de Dios, que es para tratarnos, para prepararnos, para edificarnos, pero sabes que hay otro desierto, he descubierto hay otro desierto. Hay un desierto en el cual nosotros mismos nos metemos. Me voy a explicar un poquito. Y en algunos casos se da estas dos situaciones. Israel sale de Egipto y Dios lo introduce en el desierto. Tampoco ellos querían ir al desierto, Dios los coloca allí. ¿Para qué? Como leíamos antes, ¿no? Porque debían ser tratados, debían ser edificados, Dios tenía cosas preparadas para ellos. Menciona una parte donde después de 3 días sin tomar agua, se presenta y se encuentran con las aguas de Mara, las aguas amargas. Entonces ellos ahí patalearon, se quejaron. Ahora se descubre de que esas aguas tenían propiedades, ellos venían con unos parásitos impresionantes de las aguas de Egipto, esas aguas tenían propiedades para desparasitarlo, tenían propiedades para el corazón también que los iba a fortalecer y ayudar en los tiempos que tenían que caminar en el desierto. Y ellos se resistieron a eso, patalearon hasta que, bueno, allí Dios hace por medio de Moisés que las aguas se endulcen. Al poquito tiempo de allí, dice que se encontraron en otro lugar que se llama Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras. Fíjense, un oasis. O sea, si ellos hubieran atravesado eso, el trato de Dios hubiera sido de beneficio para sus vidas y Dios le tenía preparado todo ese oasis. Pero ellos se resistieron. Entonces, ese fue un desierto que Dios permitió en la vida de ellos para bien. Ahora, como ellos se rebelaron en contra de Dios, es muy largo, no quiero hacerlo largo, pero cuando Dios manda a los espías, Moisés manda a los espías a la tierra, reconocer la tierra, allí vinieron, se quejaron de vuelta, dijeron nos van a comer, nos van a matar. Entonces Dios se enoja tanto, o sea, menos Josué y Caleb, pero los demás tiraron la moral por el piso y empezaron a quejarse, a murmurar, a querer volver a Egipto. Entonces Dios le dice, bueno, por cada día que estuvieron los espías allí reconociendo la tierra, 40 días, va a ser un año que ustedes van a pasar en el desierto.
en ese desierto se metieron ellos mismos, no era el desierto que Dios tenía preparado para ellos, se metieron ellos mismos. Otro ejemplo es el de Elías. Oscar hoy leyó allí en Primera de Reyes, cuando Elías ora por lluvia. Previamente, ante Acab era un rey perverso, malo, idólatra, se casó para colmo con una mujer, con Jezabel, o sea, era una dupla tremenda. Y Dios se enoja tanto, ¿no es cierto?, que es ahí donde determina la sequía en la tierra. Entonces le dice a Elías, ¿no es cierto?, que ore, que iba a haber sequía en la tierra. Bueno, como Dios sabía que lo iban a matar a Elías, entonces ahí Dios lo manda al oriente, a orillas de un arroyo. No era un desierto porque había agua, pero era lo que hoy llamamos un aislamiento. Podemos decir un desierto, pero que Dios proveyó, que Dios preparó. ¿Y saben qué? Le mandaba alimento por medio de los cuervos a Elías para que él se alimentase. En ese desierto que Dios permite en nuestra vida, Dios va a proveer. ¿Sí? Entonces, luego de todo eso, Elías, después de 3 años y medio, como dijo Oscar, Elías va, se presenta a los profetas acá, luego a los profetas de Baal, y los desafía, los vence, Dios hace caer fuego del cielo, consume el sacrificio, mata a los 400 profetas, 450 profetas, ora para que venga la lluvia. Ahora, ¿qué pasó? Tremendo. ¿Qué pasó? Luego, Jezabel, cuando Acab va y le dice, mirá todo lo que pasó, Jezabel lo amenaza de muerte a Elías. Y Elías, allí, él mismo, por temor, se metió en el desierto. Se fue al desierto y se deseó morirse. Ese no era el desierto que Dios le había preparado. Ese fue un desierto que Elías, en su miedo, en su temor, buscó. Entonces, y Dios lo reprende varias veces. ¿Qué haces acá, Elías? Salí de la cueva, largo camino te queda. Pero es un desierto que Elías procuró y que no vino de parte de Dios. Te doy otro ejemplo más, perdón si me estoy tomando mucho tiempo, el tema de Jonás. Jonás pasó por 2 situaciones. Jonás, ustedes saben, es enviado por Dios a Nínive, y Jonás era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, que conocía a Dios, pero como sabía, como Dios podía llegar a reaccionar, se va para el otro lado. Bueno, subió a un barco, viene una tormenta muy fuerte, hasta que deciden echar a Jonás al agua porque era el motivo por el cual estaba toda esa tormenta. Y Dios ahí tiene preparado algo para Jonás, que era un gran pez, ¿no es cierto? Un gran pez en el cual se tragó a Jonás, y Jonás estuvo 3 días allí. Y él reaccionó, oró a Dios, se arrepintió, alabó a Dios. Y Dios, bueno, lo devuelve allí y va a Nínive, predica, y el pueblo y la ciudad, el rey, todos se arrepienten. ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó. Dice, yo sabía, por eso no quería venir. Yo sabía que vos los ibas a perdonar, que vos sos misericordioso y que los ibas a perdonar. Entonces se enojó. ¿Y qué hizo? Se fue a un lugar desierto y deseó morirse. Ese desierto no se lo preparó Dios, sino que fue un desierto que él mismo se procuró. Es importante que prestemos atención y tengamos cuidado, ya con esto termino, perdónenme, porque por nuestras actitudes nosotros podemos meternos solitos en el desierto. ¿Cuáles son esas actitudes? Rebeldía, puede ser rebeldía, desobediencia, ofender a Dios, puede ser temor, ese miedo, ese temor, frustraciones, enojo. El enojo es terrible, el enojo con mi esposo, con mi esposa, con mis padres,
con el pastor, no, con el pastor no, sí, también, con el pastor, con mi historia, ¿no es cierto? Por no aceptar cómo me va en la vida y en definitiva cómo en el caso de Jonás con Dios. ¿Cuántos se enojan con Dios? Eso te lleva a un desierto, a una soledad que no es la que Dios tiene preparada. Otra cosa son los celos, la competencia, todas esas cosas enfermizas nos van sumiendo en un desierto, en una soledad destructiva. Amén, amén. Cuando el desierto viene de parte de Dios, es permitido por Él, es para tratar con nuestras vidas, es para bien, es para edificación y para que tengamos victoria. Como dije antes, el desierto no es el fin, el desierto es para que Dios nos prepare, para que seamos capacitados, fortalecidos, llenos del poder y de la gracia de Dios, como para poder enfrentar la misión que Dios tiene preparada. Amén, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Señor, nos presentamos delante de ti, abrimos nuestra vida, nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón por las veces que, Señor, hemos tenido actitudes, Señor, contrarias a tu voluntad, a tu propósito. Queremos someternos, Señor, debajo de ti, de tu voluntad, aprender de todas estas cosas que tú nos muestras. Queremos, Señor, recurrir y tener tan presentes estos recursos que vos nos das, de ser llenos del Espíritu Santo, Señor, el tener esa apertura, esta disposición, ese oído atento a la guía del Espíritu Santo. Señor, a llenarnos cada día de tu palabra, alimentarnos con ella, que es, Señor, lo que, Señor, trae esa fortaleza en nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, queremos comer, gustar de ella cada día, Señor, ese alimento espiritual. Gracias por tu iglesia, gracias por el cuerpo de Cristo, por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor. Señor, yo bendigo en esta mañana a cada uno de mis hermanos. Te ruego que la gracia tuya, el poder de tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno, en cada hogar, Señor. Señor, que tú realmente reveles tu palabra a cada uno en forma personal, Señor, para que podamos tener vidas victoriosas, Señor, para que podamos cumplir y desarrollar esta misión que tú nos has dado, Señor, de poder, Señor, ganar a otros para ti, Señor. Señor, te encomendamos todo en tus manos, te damos gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén.